folículos, por eso se llama folicular. Y para diferenciarlo del carcinoma, del adenoma folicular, nuestros criterios diagnósticos son vascular y capsular. Bueno, para que practiquen ahora definiciones de endometriosis, adenomiosis, la etiopatogenia de una hiperplasia endometrial, que ya dijimos que es la estimulación estrogénica prolongada sin oposición de la progesterona, y en la atípica también observamos la mutación del gen supresor tumoral PT. Y también distinguir las características macro y microscópicas de la hiperplasia endometrial típica y atípica. Mujer de 30 años, nulípara, refiere dolor pélvico que aparece uno o dos días antes de la menstruación y se alivia parcialmente con antiinflamatorios. No hay sangrado uterino normal. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos confirma el diagnóstico de endometriosis? Presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. Ahora tiene que ser fuera. 35 años con dispareunia profunda, dolor pélvico crónico. Durante la laparoscopía se observan adherencias entre útero, ovarios y asas intestinales. ¿Cuál es el mecanismo patogénico principal responsable de las adherencias en la endometriosis? Respuesta inflamatoria crónica con hemorragias repetidas y fibrosis. Recuerden de que en la endometriosis se tiene un endometrio que es funcional, y toda vez que el endometrio uterino está menstruando, el endometrio ectópico también está menstruando. Y ese sangrado fuera de la cavidad uterina se ve como un cuerpo extraño. Y ahí vienen los macrófagos, fagocitan eso y también liberan factores de crecimiento fibroblástico que van a estimular a la fibrosis, y eso es lo que va creando adherencias. Y las adherencias son lo que van causando justamente mucho dolor. Mujer de 42 años, obesa, con amenorrea de 4 meses y sangrado uterino irregular. Diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, biopsia endometrial, glándulas proliferativas irregulares con arquitectura compleja sin atipia nuclear. ¿Cuál es el tipo de hiperplasia endometrial y su mecanismo patogénico más probable? Hiperplasia compleja sin atipia por estimulación estrogénica persistente, ¿verdad? Compleja porque ya me dice que es arquitectura compleja, ¿verdad? Sin atipia, ¿por qué? Porque me dice que no hay atipia nuclear, ¿verdad? Y estamos viendo de que es obesa, sabemos que la obesidad, ¿verdad? Tejido adiposo, ¿qué hace? Convierte, ¿verdad?, a lo que serían los precursores, la pregnenolona, en estrógeno. Y amenorrea también es una característica, ¿verdad? Los síndromes amenorreicos en general están relacionados con hiperplasia, o sea, por exceso de estrógeno. No nos dice de que haya atipia citológica, por lo tanto no podemos sospechar de mutación del PET. Mujer de 55 años con obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión, sangrado vaginal. Se hace la biopsia endometrial en donde se observan glándulas atípicas parecidas a las del endometrio proliferativo, pero con pérdida de polaridad y atipia nuclear. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ves? Adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo que reconocemos en esta paciente para este tipo de cáncer? Obesidad, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Y en la micro típicamente vamos a encontrar glándulas parecidas al endometrio proliferativo, pero con características de malignidad, pérdida de polaridad, atipia nuclear, etc. Mujer de 73 años con sangrado vaginal posmenopáusico. Histología de la biopsia endometrial, células papilares con núcleo de alto grado, sobreexpresión difusa del P53. ¿Cuál es el subtipo histológico más probable? Carcinoma seroso de endometrio. ¿Por
qué? Porque forma papilas, se da en una mujer que es posmenopáusica y estamos encontrando sobre expresión del P53. ¿Cuál de las siguientes mutaciones es más característica del adenocarcinoma endometrioide tipo 1? Del gen PT. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al carcinoma seroso de endometrio tipo 2? Endometrio atrófico, ¿verdad? Ya por eso se da en mujeres posmenopáusicas. Para que practiquen, ¿verdad? Citar los factores de riesgo de cáncer de endometrio, describir la patogenia del adenocarcinoma endometrio, hacer la comparación macro y microscópica entre el tipo 1 y tipo 2. Paciente masculino de 4 años de edad con cuadro de hematuria sin antecedente de traumatismo. Al examen físico de abdomen se palpa la masa a nivel del hipocondrio y flanco izquierdo. En ecografía renal se observa el riñón izquierdo que en su polo superior se encuentra reemplazado por voluminosa masa sólida con calcificaciones y vascularizada. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Nefroblastoma. ¿Cómo también se llama el nefroblastoma? Niño de 3 años con aumento progresivo del volumen abdominal, la madre nota que la masa es firme y no dolorosa. La ecografía revela una masa renal unilateral grande, bien circunscrita, no hay hematuria. ¿Cuál de las siguientes alteraciones genéticas se asocia con mayor frecuencia al nefroblastoma esporádico? El gen de tumor de Wilms, ¿verdad? Que se encuentra en el cromosoma 11p. Biopsia de una masa renal de un niño de 4 años revela neoplasia con componentes blastematosos, epiteliales y estromales. ¿Cuál de los siguientes patrones histológicos es característico del nefroblastoma? Lo que tenía el niño, ¿verdad? Que tiene blastema, sea componente de tejido embrionario, túbulos, ¿verdad? Epitelial, y estromal, que sería tejido conectivo. Células en ojo de búho, probablemente vamos a ver la próxima semana cuando desarrollemos linfoma de Hodgkin. Oligochurulla sería, es algo bien típico, células en oligochurulla. El tumor de Wilms, observamos así una masa grande, ahora en este caso que está reemplazando casi todo al riñón. En la micro, típicamente vamos a buscar los 3 componentes, ¿verdad? Epitelial de los túbulos, estromal del tejido conectivo acá y blastemal aquí, las células embrionarias indiferenciadas. Hombre de 58 años, fumador, acude por dolor lumbar leve. Una ecografía abdominal revela una masa sólida en polo superior del riñón derecho. La tomografía confirma una lesión bien delimitada que realza con contraste. ¿Cuál de las siguientes características histológicas es más típica del carcinoma de células renales, más frecuente? El subtipo histológico más frecuente es carcinoma de células claras, ¿verdad? Entonces, la microscopía típica del carcinoma de células claras es encontrar células con citoplasma claro. ¿Por qué? Porque acumulan lípido, contienen lípidos en su citoplasma. Y una red capilar delicada generalmente que recubre a estas células. Citoplasma eosinófilo granular y núcleo pequeño central, ese es el tipo cromófobo. Y sal y pimienta del cáncer de pulmón. Paciente de 45 años con antecedentes familiares de carcinoma renal bilateral, el estudio genético revela de lesión del cromosoma 3p. ¿Cuál es el gen más frecuentemente alterado en el carcinoma de células claras del riñón? Gen de von Hippel-Lindau. Hombre de 62 años, consulta prematuria indolora recurrente, pérdida de peso y masa palpable en flanco. ¿Cuál es la triada clásica del carcinoma de células renales? Hematuria, dolor en flanco y masa abdominal palpable. El carcinoma de células renales en la macro tiende a ser ubicado en un polo renal, suelen formar masas voluminosas de aspecto
amarillo blanquecino, en este caso está medio pardo, ¿verdad? Pero lo habitual es que sea más de aspecto gorduroso como estamos viendo acá. Recordando que el subtipo histológico más frecuente es de células claras, seguidas del papilar, el cromófobo y finalmente el de ductos colectores, que es RAF. ¿Cuál sería este? Células claras, células con citoplasma clara, núcleo pequeño. Células claras, ¿verdad? Carcinoma, células claras, células con citoplasma claro, núcleo pequeño. ¿Por qué tiene citoplasma claro? Lípidos. Bueno, aquí ya aparecimos lo que es el tipo cromófobo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos citoplasma eosinófilo. Mujer de 22 años, primigesta, consulta por sangrado vaginal en el primer trimestre. En la ecografía hay ausencia de embrión y múltiples vesículas intrauterinas. El nivel sérico de beta-HCG está marcadamente elevado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Parcial o completa? Muy bien. ¿Por qué era completa? Y aparte, ahora no me dice que sea solo en parte las vesículas. Me está diciendo múltiples vesículas intrauterinas y no me dice que es en parte nada más. Si me dice en parte o focal, se utiliza vesículas o vellosidades coriónicas endumefactas focalmente. Ese focal me está refiriendo que es solo en una parte. Y ahí sí pienso en parcial. Y recuerden que parcial, para que sea parcial, habrá parte fetal. Parcial tiene que tener parte fetal, parte embrionaria y parte mola. Mujer de 20 años presenta una mola completa evacuada por aspiración. El estudio genético revela un cariotipo 46XX con todo el material cromosómico de origen paterno. ¿Cuál es el mecanismo más probable de esta anomalía cromosómica? Que es la fertilización de un óvulo vacío por dos espermatozoides, ¿verdad? Por eso él tiene un patrón diploide. Óvulo normal por dos espermatozoides, esto ocurría en la mola parcial, ¿verdad? Por eso en la mola parcial se puede desarrollar partes fetales, aquí no, porque el óvulo es vacío. Duplicación de cromosomas maternos, esto no ocurre. Paciente de 30 años con antecedentes de mola identiforme completa, tratada hace 6 meses. Acude con hemoptisis y disnea. Los niveles de beta-HCG están muy elevados. La tomografía muestra múltiples nódulos hemorrágicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál era la mola que favorecía el poliocarcinoma? Dijimos la mola completa, ¿verdad? Ese era el principal factor de riesgo. Nuestro marcador tumoral que vamos a utilizar es beta-HCG. Recordando que el poliocarcinoma solo hay proliferación de sito y sin sitio tropoblasto. Adolescente de 16 años refiere dolor progresivo en rodilla derecha que empeora por la noche. La radiografía muestra una masa osteolítica con áreas de mineralización irregular en la metáfisis del fémur distal y levantamiento del periósteo, triángulo de Codman. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un osteosarcoma convencional. El osteoma no tiene el triángulo de Codman, ¿verdad? El único que se manifiesta con triángulo de Codman es osteosarcoma y confiere, ¿verdad?, la edad, etc. Y la zona de ubicación que suele ser la rodilla, 60% de los casos en la rodilla. Y bueno, tiene mineralización, entonces quiere decir que está produciendo matriz ósea. Condrosarcoma no tenemos un signo radiológico específico, pero en la micro tendría que decirnos algo, ¿verdad?, de la micro que tiene que producir matriz cartilaginosa. Sarcoma de Ewing tiene que decirnos de alguna manera, ¿verdad?, de que forman las células pequeñas, redondas y azules, que se disponen en rosetas de Comber-Wright. Y para repasar, ¿verdad?, lo que ya habíamos
ecografías mamarias no tumorales por lo menos sepan citar. Y ya di algunos datos típicos, ¿verdad? Mastitis aguda, pensamos en mujer que está dando de mamar el primer mes. La metaplasia escamosa de los conductos galactóforos o la enfermedad de Suska, mujeres que fuman, ectasia ductal, mujeres multíparas. La esteatonecrosis, mujeres que han sufrido algún traumatismo, alguna cirugía y que ahora vienen con una mamografía sugerente de cáncer. Y estos son bastante raros y es solo para citar. Lesiones epiteliales, mastopatía fibroquística, tengo que saber citar cuáles son los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Fibrosis, quistes y adenomiosis. La mastopatía proliferativa sin atipia, esto tenemos por ejemplo la hiperplasia epitelial, la adenosis esclerosante que forma aumento del número de acinos pero comprimidos por tejido conectivo. Lesión esclerosante compleja en donde encontramos justamente adenosis, la esclerosis, pero tiene que manifestarse como una cicatriz radial. Lo típico es que forme esa cicatriz radial. Y los papilomas, cuando son de los conductos galactóforos, que tienden a ser únicos, causan secreciones anormales por el pezón. Y tienen proyecciones papilares con un tallo fibrovascular. Ginecomastia, que me olvidé mencionar, recuerde que es la hipertrofia de la glándula mamaria en los hombres. ¿Por qué está causado esto? Estrógeno, ¿verdad? Estimulación estrogénica.